Milei cerró hoy su gira en Davos después de firmar la carta, digamos, el acta de creación del Consejo de la Paz, esta iniciativa que impulsa Donald Trump. Después vamos a ampliar porque hay muchas dudas y cuestionamientos sobre este Board of Peace en inglés para la situación en Gaza. Y se cruzó, digamos, casualmente, digamos, no llegaron a tener un diálogo, pero ahí se ve el saludo que tuvo justo previamente con Donald Trump, que tiene como esta iniciativa como uno de sus logros acá en Davos y concitó mucha atención, después lo vamos a ampliar. Por otro lado, Milei también habló con la agencia Bloomberg y dejó varias definiciones, las cuales vamos a desarrollarlas. Confirmó el tema de las bandas cambiarias, el esquema de bandas cambiarias del dólar. Ratificó su alineamiento político con Trump, a pesar de que elogió a China como un socio comercial. Y también se refirió a Lula de una manera muy curiosa, al presidente de Brasil. Si querés, ahora en este arranque de títulos compartimos ese fragmento. Dale. Are you going to call one of your dogs Lula? Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda. Amo mucho a mis perros para insultarlos. La pregunta estaba un poquito mordida, pero le preguntaba en inglés si le pondría el nombre de Lula, un poco provocador, el periodista ahí, a alguno de sus perros. A ver, como calificación de Lula es de las maduras que se le hayan escuchado, ¿no? Mezclar los perros con la izquierda y sí, pero igualmente... también que lo llevó el periodista. El periodista provocó, diciendo eso, como bien dice Mariel, lo provocó diciendo, ¿le pondrías el nombre de Lula a alguno de tus perros? Y le dijo no, por esto de la izquierda. Pero en la misma entrevista también dice, intentamos con Lula tener una relación adulta. Entonces, claramente estás viendo un intento de decir, bueno, lo político, lo diplomático va para un lado, pero en lo político Milei no se corre de ahí. Lula es socialista para él. Pero fue pragmático en defender la relación, además comercial, ¿no? En el sentido de que eran una relación de adultos. Así que también tuvo un poco para aminorar lo que podía generar el impacto de esta frase que obviamente dio la vuelta al mundo. Sí, y de alguna manera me da la sensación que sigue reforzando esa imagen de disruptivo que tiene, que le gusta, digamos, y la impulsa, y en eso no ha cambiado el carácter de Milei. No, yo creo que porque fue un discurso con algún tono más meditado que los discursos anteriores. Sí, y donde no se salió del guión, porque discursos anteriores también estaba con el discurso para leer. Exacto. Y en Casa Rosada muchos decían, y salió, y le gusta salir de lo que dice el texto, y terminó diciendo cosas que después le generaron muchos problemas, muchos debates. De hecho, ya hay informes ahora de negatividad o positividad en redes de sus discursos. Un informe de la consultora Ad Hoc, por ejemplo, y el del año pasado tenía negatividad y el de este año tuvo mucho más positividad, es decir, sobre todo porque no generó el impacto negativo que generó el anterior, entonces fueron los militantes oficialistas en redes los que salieron a bancarlo. Insisto que estamos hablando de un presidente que es bastante distinto en cuanto al aprendizaje del cargo, lo digo esto entre comillas, pero siempre esto es algo que se dice. A ser presidente se aprende, nadie viene preparado. No hay una universidad. No hay una universidad para aprenderlo, pero está claro que este es un presidente totalmente distinto del de los otros mensajes. Primero, en cuanto al aprendizaje. Segundo, en cuanto a la tranquilidad política. Es un presidente que acaba de venir de ganar con mucha tranquilidad una elección de medio término. Y además es un presidente que en los últimos 60 días, antes de finalizar el año, es decir, después de las elecciones, la verdad que no tuvo más que buenas noticias. Bueno, un pragmatismo muestra Milei, así como en la entrevista de Bloomberg, cuando dijo si tenía alguna duda de qué lado, dónde se paraba geopolíticamente alineado con Estados Unidos, a su vez reconoció las relaciones comerciales con China, y ser un socio comercial, y lo mismo con Lula, ¿no? Acá esto que decíamos recién. Y termina la frase, te digo textual, porque es interesante ver cómo lo dijo, no es una contienda ideológica ni de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos, por los brasileños, por los argentinos, por el vínculo que hay con Brasil y las relaciones comerciales. O sea, pragmatismo puro. Y lo que decía de disruptivo, también es cierto que tuvo un problema, así que un beneficio porque lo ayudó económicamente este año, pero un problema, y es que la figura de Donald Trump también, como disruptivo, también le llevó mucho de atención. Entonces en Davos, por ejemplo, años anteriores, el nuevo, el disruptivo y demás, era Milei. Este año la imagen estaba en, bueno, a ver qué dice Donald Trump.
Sí, a ver, hay que remarcar también en medio de todo esto el protagonismo que ha tenido en todo esto. Estamos hablando dentro de los protagonistas de un momento histórico, porque allí también en el Foro Económico Mundial se hizo mucho eco del acuerdo que se había firmado entre la Unión Europea y el Mercosur, y en medio de esto quien apareció incluso haciendo algunas declaraciones, pero como uno de los grandes protagonistas desde Latinoamérica, es el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que ahí lo tenés, ahí lo tienen, que es otro de los países que se sumó, que firmó también la fundación del Consejo de Paz, pero que de alguna manera fue uno de los grandes impulsores en el caso del tema de la Unión, el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, donde tuvo un protagonismo muy grande, y en el tema del Consejo de Paz. Fue en Asunción donde se firmó el acuerdo, porque justo le tocó que Paraguay estaba en la presidencia pro tempore del Mercosur, pero sin lugar a dudas, Peña es uno de los actores relevantes hoy en la región de estar alineados con Estados Unidos. Digamos, Milei y Santiago Peña tienen un vínculo muy aceitado. La Argentina, el gobierno argentino y el gobierno paraguayo tienen un vínculo muy aceitado. Por eso no sorprende esto, que en este Grupo para la Paz, este Board of Peace que impulsó Donald Trump en la jornada de hoy, esté Milei firmándolo y esté también representando a Latinoamérica Santiago Peña. Mira, destino estratégico para la inversión internacional. Este es el título de A24. El presidente de Paraguay destacó a su país como destino estratégico para la inversión internacional en energía renovable. Esto hace 3 años en Paraguay era impensable. Sí. El vuelco que ha dado en los últimos 5 o 6 años la economía paraguaya es impresionante. El vuelco de estabilidad y de foco de inversiones que ha dado Paraguay es impresionante. Fíjate que está hablando de un crecimiento, y esto en la participación del Foro de Davos lo dijo, está ahí mencionado en la nota de A24, crecimiento económico de su país por encima del 6%. Y está poniendo foco Santiago Peña en este momento en lo que dice el título. Cuando él dice destino estratégico de la inversión internacional en energía renovable, lo que está diciendo es la transición energética desde los combustibles fósiles hacia energías renovables, energías limpias, va a tener su centro de desarrollo en Paraguay. Por lo menos es lo que está prometiendo Santiago Nieto, con una visión que está bastante más clara que lo de muchos otros presidentes de la zona, ¿no? Eso está claro. Y claramente también otro capítulo para analizar, Rubén, es ver a qué van también los mandatarios a este tipo de eventos. Y uno puede encontrar diferencias. No digo que una esté bien y la otra esté mal, sino que son impulsos distintos. Milei va con un discurso mucho más dogmático, ideológico, para llevar a un foro económico importantísimo una postura política, es decir, la postura tiene que ser occidental, de resaltar los valores occidentales, y Peña va a buscar un discurso más para buscar inversiones para su país. Absolutamente. Mira, creo que tenemos una parte del mensaje, escuchémoslo. A ver. Paraguay is leading the way in Latin America on energy transition. The number is 100%. We move 100% of our economy on clean, renewable energy, the most sustainable, which is hydro. And we export half of all the electricity that we produce and we don't consume. So this also makes Paraguay a leader in energy integration with the countries in Latin America, particularly with Argentina and Brazil, which are the 2 largest economies. This is fueling the development of new industries. Paraguay growth last year was above 6%, by far the fastest growing economy in Latin America. Energy consumption, of course, is growing, and we are now thinking what is going to happen in the next 2, 3, 4, 5 years in developing a better mix of sustainable energy, because as we saw in many of the countries in Latin America, when we talk about sustainable source of energy, not all sources of energy are sustainable or reliable, and we know that hydro is the most reliable. Justamente acá hablaba dentro de un panel en Davos que se llamaba la energía, la gran brecha de financiación. Uno de los temas, grandes temas que atraviesa el mundo, ¿no? El tema de la energía y cómo reemplazar aquellos más contaminantes y los que no son renovables. Así que, bueno, tuvo un protagonismo un protagonismo importante. Yo lo escuchaba hablar recién, como también a Milei también. Uno podrá decir, bueno, el acento o no, pero habla en un inglés correctísimo.
me hace acordar a algunos nuestros, ¿no? Sí. De otros tiempos, que cuando querían abrir la boca en un foro internacional daban vergüenza. Cancilleres. ¿Se acuerdan de nuestro canciller, no? Sí. Por ejemplo. Sí. Pero igual a la larga lo que decía también de va a buscar inversiones, después los que tienen que poner inversiones, lo que se fijan no es qué dice el presidente, sino lo que hace en su país y las posibilidades que tiene en su país. Pero claramente hay estilos muy marcados y Peña está queriendo también levantar el perfil en la región y buscando socios para ese objetivo, ¿no? Sí, también lo hizo el propio Santiago Peña en un posteo en Instagram después de haber firmado este acta de constitución del Consejo de la Paz. Alineado firmemente detrás de Donald Trump, así lo expresó, Sí, sí. y también un país que busca consensos, la construcción de consensos, un Paraguay gigante que cree en el diálogo, así que también presentando a su país ante potenciales inversores como una zona de paz. Absolutamente, con pragmatismo e inteligencia. Que ojo, es lo mismo que decíamos, para terminar, es lo mismo que decíamos ayer con relación a... Bueno, ahí está el posteo al que hacía referencia, ¿no? Sí, de la propia cuenta del presidente de Paraguay, diciendo que era un honor haber sido Paraguay, que haya sido invitado a formar parte de esta Junta por la Paz. Sí, digo, un pragmatismo del que, como decíamos ayer, para terminar, para resumir, al que también hay que elogiarlo a Javier Milei, porque mientras estamos en sociedad absoluta y en amor absoluto con Donald Trump, seguimos siendo socios comerciales en el Mercosur y seguimos siendo socios comerciales de China. Y a pesar de que se lleva tan mal como para decir que ni siquiera a los perros le pondría el nombre de Lula, Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial, ¿no? Eso se llama pragmatismo.